Qué lindo ser cristiano, ¿no? Qué bueno ser cristiano. Gloria a Dios por eso, qué bueno. No hay nada mejor, no. ¿A qué edad se convirtió Roberto? Pero empezó ahí la vida, ¿no? Dios nos llama a su tiempo. A su tiempo. Dice Hebreos 1:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y qué bueno estar festejando 90 años de una historia de 2000 años. Estamos festejando 90 años de una historia de 2000 años de una sola iglesia, ¿verdad? Porque hay una sola iglesia. Cuando veo acá a mi hermano Domingo de la Teulade, somos la misma iglesia, Domingo. Capaz que algunas costumbres tenemos diferentes, pero hay una sola iglesia de Cristo ahí. Pronto vamos a estar todos juntos, alabando a Dios. Qué linda esta canción, ¿no? Pensar que la escribió un hombre que traficaba con esclavos, que casi muere, y vio lo que era la gracia de Dios, salvándolo de la perdición, y dice ese himno que es maravilloso, ¿no? 1934. No sé quién va a manejar esto, estén atentos que no. Ese hombre, ¿saben quién era, no? El dictador Gabriel Terra, que gobernaba el país en el 1934. Este hombre es un abogado que fue elegido presidente y hizo un autogolpe y disolvió las cámaras. Y era el presidente en ese tiempo cuando los hermanos, cuando nació la iglesia en esta ciudad, ¿verdad? Cuando se bautizaron esas personas y se celebró la mesa del Señor por primera vez. ¿Y quién gobernaba Rocha en 1934? Siempre es bueno ver esas cosas, ¿no? Había un consejo departamental formado por estas personas que están ahí: Amaranto Torres, del Partido Colorado; Aristides Lezama, del Partido Colorado; Ildefonso Sagastiberri, del Partido Colorado; Orlando Mesías, del Partido Nacional; y Amado E. Cardoso, del Partido Nacional. Esas personas eran las que gobernaban esta ciudad cuando la iglesia nace, ¿verdad? Cuando esta iglesia, la congregación, nace. Y nació alguien más en el 1934. Algunos dicen, bien, Palermo nació después. En el verano, un domingo de verano de 1934, en el barrio de La Valleja, y en esos 3 barrios, se fue fundado el Club La Valleja. Esas cosas pasaban en la ciudad cuando los misioneros predicaban el Evangelio en tiempos no tan fáciles, ¿verdad? Pero la ciudad tenía una vida, el país tenía un gobierno, había una nación funcionando, pero faltaba algo. Y quiero que miren esa foto. ¿La vieron? Es el tenis, el glorioso tenis. 1934. Pasa la otra foto. ¿Saben qué es eso? La estiba. Y voy a hablar un poquito de eso después, la estiba. Pasa la tercera foto, por favor. ¿La conocen? La Intendencia de Rocha, 1934. Que gobernaba ese consejo, ¿no? Quiero que pase las fotos en orden primero, de nuevo. Para. Sí. Ese fue el primer intendente, ¿no? O sea, está. Le salió la familia, Ariel, el primer intendente de Rocha. Quiero que observen ahí. ¿Qué ven ahí? Pasa la segunda. ¿Qué ven ahí? Pasa la tercera. ¿Qué ven ahí? ¿Qué vieron los hermanos cuando vinieron a esta ciudad? ¿Por qué vinieron a esta ciudad? ¿Qué vieron? Hay personas, hermanos. Hay gente que no conocía a Cristo, que estaba perdida. ¿Por qué esos ingleses, neozelandeses, vinieron a este lugar perdido? Porque era un lugar perdido, hermanos. Porque había personas
que no conocían a Dios. No saque las fotos. Deja la foto primero. Observen. A mí siempre me gusta mirar esta foto y pensar en esa gente que vivía en esos tiempos, ¿no? Me gusta ver las fotos viejas. Y esas personas que están paradas ahí tenían su vida, su historia, sus ambiciones, sus pensamientos, sus luchas, sus caídas y sus fracasos, y también sus éxitos. Pero no tenían a Dios, no conocían a Cristo, no sabían nada de Él. En ese tiempo nadie predicaba de Dios. Y si ustedes pasan al anterior, les quiero contar una historia. Ese es el arroyo La Estiva, donde antiguamente se lavaban las lavanderas, lavaban la ropa. Era así en aquellos tiempos, y por muchos años fue así. En La Estiva, las lavanderas lavaban la ropa. Esas lavanderas no conocían a Dios. Nunca habían oído hablar del Señor Jesucristo. Pero el Evangelio fue llegando a la ciudad. Y una de esas lavanderas llegó a conocer a Cristo. Por si quiere ahí está. Estos hombres y les voy a contar de esa lavandera. Estos hombres, ¿qué pensaron? ¿Qué vieron? Pensaron en esas personas y vieron que no conocían al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. A mí me gusta conversar, ¿sabe que no me gusta tanto de discurso? Me gusta conversar, usted sabe a mí qué es así. Una de esas lavanderas se llamaba Violeta Silva. No conocía a Dios. Violeta es la madre de Gallineta Silva, de Mirta Silva y de Reina Silva. Y Gallineta, por eso Gallineta escribe un poema que dice: el del pozo de las lavanderas, allí se murmura de toda manera, de pobre, de rica, de viuda y soltera. Y Gallineta era hijo de Doña Violeta. El Evangelio llegó a la vida de Doña Violeta. Y fue un honor para los que conocimos a esta mujer pobre y sencilla. ¿Verdad, Yaita? Y mucho más, Graciela, pero yo te miro a Yaita porque la visitaba y que te emocionaba cuando oraba, en su pobreza. Que decía que el Señor me permite llegar a mis últimos días en plena, ¿cómo era? Integridad física, mental, hasta el fin de la peregrinación. Ella fue la madre de Mirta, me acuerdo que Mirta Silva, que le regaló a un compañero un Nuevo Testamento. Esas cosas que uno se acuerda del Nuevo Testamento, yo no era creyente todavía. Dice, mirá lo que me regaló esta mujer, dice, y el Testamento decía, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Mirta. ¿Verdad? Mirta. Ella es la abuela de José Carlos Cardoso, de Graciela Cardoso y de Horacio Cardoso. ¿Verdad? Son historias que uno se acuerda. Horacio es un hermano en la fe, Graciela también, aunque está lejos. Y José Carlos, que yo sepa, nunca ha creído en el Evangelio. Pero durante mucho tiempo uno lo escuchó con valores que evidentemente vienen del conocimiento de la palabra de Dios. ¿En qué pensaron los hermanos cuando llegaron? Pensaron en la gente, en las personas que vivían en esta ciudad. ¿Por qué? Eso dice, ¿por qué no fueron una ciudad más importante? Porque Dios los trajo, porque Dios ama a las personas de esta ciudad. Amaba a Doña Violeta. Dios conocía a Doña Violeta y la amaba. Como conocía, por ejemplo, a don Zenén Rodríguez Núñez y a Belarmina Ballesta, los padres del Pocho. Gente sencilla, Dios los conocía. Me acuerdo de doña Belarmina, la mamá del Pocho, con una sonrisa amplia, que también tenía Teresa, la hija de ella, la hermana del Pocho,
¿verdad? Cosas que uno se acuerda. ¿Por qué ellos conocieron el Evangelio? ¿Por qué la familia de Pocho pudo conocer el Evangelio? ¿Por qué sus nietos, los nietos de Adón Senén, conocen el Evangelio? Porque aquella gente llegó a esta ciudad por amor a las personas. Repito cosas cuando predico. El negocio de Dios son las personas. No son los edificios, no son los campos, no son los autos. El negocio de Dios, lo que a Dios le importa, son las personas. Y por eso esos gringos que hablaban en castellano atravesado, de quienes la gente se reía, llegaron a esta ciudad para predicar el Evangelio, para hablarle a la gente de Cristo, a su forma. Ellos traían sus costumbres tan lejos de las costumbres de la gente de aquellos tiempos, ¿se imaginan? Miren que en aquellos tiempos muchas cosas se arreglaban a cuchillo en la calle. Las calles no eran como ahora, todas iluminadas, eran calles oscuras. No sé cuánto pavimento habría, pero sé que saneamiento no había, porque saneamiento lo puso Carlos Julio Pereira cuando fue intendente. Así que una ciudad mucho más primitiva, pero ellos vinieron del primer mundo a predicar aquí porque le importaba a la gente, y a Dios porque a Dios le importa a la gente, de todas partes, en todos los lugares, de las ciudades grandes y las ciudades chicas. A nuestro Dios le importan las personas. Por eso llegaron aquí. Y ahora voy a contar algunas cosas después. Y a predicar el mismo mensaje, porque el mensaje es el mismo, no ha cambiado. El mensaje es el mismo, que Jesús es la respuesta a las preguntas y problemas de la vida. Sus enseñanzas y vidas son la fuente de las respuestas. Para todos los hombres, en todas partes y en todos los tiempos, Jesús es la respuesta. Vimos a Nacho y a Glenia en el Mato Grosso, a esa gente que no tiene ninguna tradición cristiana, animista, y para ellos la respuesta es la misma respuesta que para nosotros. Es la misma respuesta para el humilde hombre de campo que capaz que no tenía primaria en aquellas épocas que vinieron los misioneros, como para el encumbrado universitario, que Jesucristo es el único Dios y Salvador. La respuesta para Dios es Jesucristo. Yo quiero decir a todos lo siguiente. Dios nos da una persona como respuesta. Una persona es la respuesta a nuestros problemas. La persona de Cristo es la respuesta a nuestros problemas. Lo que yo precisaba conocer era Jesucristo. Lo que tú, si eres cristiano, precisabas conocer es conocer a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador. Y lo que toda la gente necesita conocer es a Jesucristo, el único Salvador, el que estuvo en la cruz por nosotros, y gloria a Dios, resucitó al tercer día y vive para siempre para salvarnos. La gente necesita a Cristo. Siempre que estoy en estas ocasiones, me gusta pensar lo siguiente. Nosotros por nuestros hijos somos capaces de hacer muchas cosas. Dios nos ha enseñado eso. Pero si nuestros hijos conocen muchas cosas y no conocen a Cristo, están muertos y no tienen nada. Si nosotros solo le podemos dar una cosa a nuestros hijos, démosle a Cristo. Que nuestros hijos conozcan a Jesucristo, porque si tienen a Jesucristo, tienen todo. Cuando yo estudiaba, era muy humilde económicamente, porque mis padres me amaban mucho y se sacrificaban, pero estuvieron muy mal económicamente. Fueron tiempos muy malos, la época de la dictadura eran tiempos económicos muy malos. Muy malos. Mis padres se atrasaron, casi les rematan la casa. Tenían deudas. ¿Verdad, Anita? Era así, ¿no? Mi hermana te puede atestiguar. Pero yo tenía a Cristo en la vida y sabía que estaba conmigo. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo. Y a veces tomaba de mañana un vaso de leche con bizcocho. Pero si Dios está en la vida de uno tiene todo lo que tiene que tener. Por supuesto que mis padres se sacrificaban. Pero a veces el sacrificio de los padres no alcanza. Entonces el mensaje nuestro
es Cristo. Nosotros lo que le podemos dar a las personas es Cristo. Si tienen a Cristo, tienen todo. Voy a compartir otro pensamiento que he compartido, que José Luis Amaral, el tío de Horacio, una vez dijo y me quedó grabado: muchas cosas muchos la pueden dar. Muchos, el Estado, muchos pueden ayudar más a los pobres que nosotros. Pueden dar más desayunos, más colchones, más todo lo que quieran dar. Muchos lo pueden dar. A veces no lo hacen, pero pueden darlo, porque tienen los medios para darlo. Nosotros somos limitados en los medios. Pero hay una cosa que nadie, solo los hijos de Dios, los cristianos, podemos compartir. Y es la salvación del alma en Jesucristo. Solo nosotros lo podemos dar. Dios ha elegido a humildes vasos de barro, como se ha dicho hoy reiteradamente, a personas con 1000 defectos, que hemos conocido a Jesús como Salvador, que hemos tenido un antes y un después en nuestra vida, para que le testifiquemos a otro de Cristo. Esa es la desesperada tarea que tenemos. A veces se me paran los pelos cuando en estos tiempos de política veo a los hermanos discutiendo, confiando y enfrentándose por este u otro político. Hermanos, no se engañen. La única esperanza para el mundo hoy se llama Jesús. No se engañen, voten al que quieran. Les podrá parecer que este menos malo, más malo, yo qué sé. Saben que eso depende del trabajo que uno tiene, de la trayectoria que ha tenido, de la situación económica que tiene. Pero la verdad es que Jesucristo es la única esperanza. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen? ¿Crees que hay otra cosa, otra esperanza para el hombre que no sea Jesucristo? ¿Crees que tu dinero ahorrado en el banco es algo? ¿Crees que el auto, la casa que tienes es algo? ¿Que tu preparación es algo? Lo único seguro es Jesucristo, el Salvador. ¿Cuándo te vas a ir de este mundo? No sabes. No sabes. ¿Alguien sabe cuándo se va a ir? ¿Alguno de nosotros tiene un seguro de vida que impida que salgas a la calle y alguien te pase por arriba y te vayas? Nadie, hermanos. Los cristianos estamos en este mundo y pasamos por las mismas cosas que pasa la gente. Pero tenemos la certeza en el corazón, en el alma, de que Cristo nos ha salvado y que nos vamos con Él. Que vivimos con Él y nos vamos con Él. Así que eso es lo bueno. Y aquellos hombres lo sabían y por eso predicaban el Evangelio de esta forma. Pasa a la siguiente. Somos eslabones de una cadena. Dios eligió a lo que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Si Dios nos eligió a nosotros, no es porque fuéramos algo, sino porque Él es algo. Y yo pienso en personas que aún se han mencionado en esta noche. Don Hugo Griot, lo conocí. Ese hombre vivía predicando. Era masajista de profesión, de su trabajo, se ganaba la vida con eso. Pero era un hombre de Dios que predicaba. Él iba a taller de bicicleta de mi padre le encantaba hablar con él. A mi hijo le encantaba hablar, ¿no? Los que lo conocen quedan así. Pero hablaba, me acuerdo que llevaba un grabador y ponía cassette, le ponía cassette con historias. Le predicaba al viejo. Don Hugo era así. ¿Y quién era Don Hugo? Un hombre que se había querido matar, un suicida, al que Dios no le conservó la vista, pero le conservó la vida. Un hombre débil, que uno puede decir, un suicida. Bueno, a ese hombre Dios utilizó de una forma extraordinaria para llevar muchas personas a Cristo y para dar testimonio de gozo a pesar de su situación, ¿verdad? Pienso, una señora que, olvidé el nombre, discúlpenme, capaz que Daniel se acuerda, yo no me acuerdo, que era bruja, pero bruja en serio.
venían de lejos a pedir sus servicios para hacer sortilegios varios. Y al lado de la casa se instaló la carpa de los evangelistas. Y hoy, ¿saben qué? Lo que le atrajo a la mujer? Los himnos que cantaban. Himnos como este paran el alma, ¿no? Y empezó el Espíritu Santo de Dios empezó a durar en su vida a través de los himnos cristianos. La mujer se convirtió. Mario Branzano me contó que él ayudó a levantar el piso de la casa. ¿Por qué levantar el piso de una casa, hermanos y compañeros, amigos? ¿Por qué? Porque abajo del piso estaban las brujerías que hacía. Sapos con fotos de personas adentro. Esas porquerías que el demonio enseña a hacer a las personas. Ella sacó eso y lo destruyó. Y destruyó su libro de magia. Y la gente seguía llegando a su casa. Y cuando llegaba a su casa, ella le hablaba del Salvador Jesucristo. Le daba testimonio del Dios que le había salvado. Seres, desde el punto de vista humano, tal vez despreciables, Dios eligió para proclamar su evangelio y avergonzar a los sabios y a los entendidos. ¿Y cuánto más podrán decir, hermano? ¿Verdad? Un moreno, un negro, que tocaba la guitarra en los prostíbulos. Hablaba con eso Daniel hoy. Don Marcelo González. ¿Se acuerdan los viejos? Don Marcelo González. Guitarrero en los prostíbulos. Dios lo salvó. ¿Y qué hombre que daba gozo? Veníamos a la reunión. Dice Daniel que le decían hermano dulce. Era dulce, sí, porque siempre repartía caramelos. Se ve que fumaba mucho. Ahí está. No tenía complejos posmodernos. Era negro y bromeaba con eso. Decía, tengo una hermana blanquita, porque Teresa era rubia, ¿no? Una rubia muy linda, ¿verdad? Por eso la capturó usted, ¿verdad? Una rubia de ojos celestes, como la pulpera de Santa Lucía, sí. Don Marcelo González. Para mí me encantaba, yo era nuevito, como recién me había convertido, me iba caminando con él. Era extraordinario aquel hombre. Un hombre re sencillo, pero que uno veía a Cristo en su vida, rebosaba del Espíritu Santo, de gozo maravilloso, ¿verdad? Y así uno podría, no sé cuántos más decir, cuántas personas más mencionar, ¿verdad? Sencillas, Don Tomás Posada, sí, don Tomás Posada, ¿sí? Don Tomás Posada, un hermano que llegó por casualidad al salón de la iglesia. Iba a ir al Club Obrero, cuando el Club Obrero se llenaba de gente en los bailes, Tomás Posada andaba a buscar, dale. Primero en ese. Ahí está. ¿Y quiénes estaban? Mario y Daniel predicando, repartiendo folletos en la puerta, ¿verdad? Don Tomás Posada. Era un hombre sencillo, oraba larguísimo, ¿se acuerdan? Se había dormido uno de tanto que oraba, pero él tenía en su corazón el deseo de que el evangelio llegara a la cárcel. Por años oró por eso, por años oró para que el evangelio llegara a la cárcel. Se hizo algún intento. Sé que cuando él quería no llegó, pero cuando Dios quiso, la puerta de la cárcel se abrió para el evangelio. Y hasta el día de hoy, y en el día de hoy especialmente, es un lugar de predicación como pocos. Los hermanos que visitan ese lugar, siempre salen gozosos de la cárcel. No es que salgan gozosos de la cárcel. Pero ¿por qué gozosos? ¿Por qué salen gozosos de ese lugar? Porque hay personas sedientas de escuchar el evangelio. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios obra en lugares insospechados. Así que somos eslabones de una cadena, hermanos. Eslabones de una cadena. Yo creo que es bueno mencionar, la iglesia estuvo dividida, así como testifiqué ahí. No sé por qué se había dividido, nunca entendí. Por suerte nunca estuve en eso. Pero sé que estuvo dividida
Y un día Dios nos unió de nuevo. Mientras la iglesia estuvo dividida, cada congregación tuvo comunión con muy buenos hermanos, ¿verdad? La gente de Rito Asensio con Samuel López, con Belinda, que lo tenemos todavía, con Timoteo joven, no el veterano, ¿eh? Sí, yo le iba a decir eso, por supuesto. Timoteo joven con su primera esposa, ¿verdad? Y después Tomás Arman, un hombre que me acuerdo que yo no era creyente en esa época, cuando lo miraba andaba en auto, café con leche, decía yo. Decía, tiene un autito color café con leche. Y predicando a todo el mundo, buenísimo, pero buenísimo. Iba a una casa, le daban un zapallo, iba a visitar otra casa y dejaba el zapallo que le había regalado. Un hombre extraordinario, que ahora está, no sé si, creo que está en México, ¿verdad? En México. Y aquí, yo me acuerdo de Luis Huerta, el padre Alejandro, y de Mauro, y de Leo, ¿verdad? Que venía a predicar acá, venían en ómnibus, venían en la onda, porque antes no era como todo el mundo, no era que todo el mundo tenía auto, muy poquito tenían, venían en la onda. Y venía a predicar acá y traía a su hijo. Su hijo conoció las iglesias de Uruguay a través de Luis, ¿verdad? Era chiquito. Íbamos a tu casa, está bien. Y bueno, y Alejandro conoció las iglesias de Uruguay y aprendió a amar la obra de Dios y hoy es un gran hombre de Dios, un hombre muy usado por Dios. Pero Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo soy. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer, ¿verdad? Cristo es fiel. La iglesia ha superado divisiones por la fidelidad de Dios. Ha sido sanada muchas veces. Nos ha permitido enviar misioneros. Queridos veteranos, sabíamos, sí, que don Humberto Correa Ramón es un misionero de Rocha, nacido en Lascano. Sabíamos de don Emilio Sosa, pero hacía tantos años que habían salido a la obra de ellos. No soñábamos que nuevamente Dios pudiera enviar de esta congregación gente a otros lugares. No lo soñábamos, hermanos. No lo pensábamos. No estaba en nuestros planes. Pero Dios nos ha usado para eso. Gloria a Dios, la honra es de Él. Y tenemos que ver esas cosas y cantar alabanza y darle gracias a Dios. Porque lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Dios hace cosas. A veces diría, saquemos el espíritu rochense de tristeza, de depresión, de amargura. Saquemos y dejemos que el Espíritu de Dios nos llene y nos gobierne para ver las maravillas que Dios hace. Nacho era de Rocha y era un pillo. ¿Por qué me perdone? Tú sabes. Ustedes saben que sí. Pero Dios lo transformó. Dios transformó a Nacho, transformó a Guillo también. Y a Miriam, pero estoy hablando de Nacho. Dios transformó a Nacho para que sea lo que es hoy. Un instrumento de Dios para predicar a la gente que habla un idioma que nosotros no entendemos. Si ustedes van a Brasil, que no está Nacho, en portugués van a entender un poco. Pero si llegan a hablar en guaraní, no tienen un pepino. Y Nacho cuando fue, tampoco tenía un pepino de guaraní. Pero él y Andrés y sus esposas fueron llevados por Dios ahí para comunicar en el idioma de ellos el Evangelio. Lo están haciendo. Y ahí tenemos el testimonio, ¿verdad? Qué bueno eso. Y es Flaco y Virginia, ni que hablar. Y Dios nos dio el honor de recibir acá a Christopher y Regina. Oramos por la obra en el Alfa y Dios nos mandó a Christopher y Regina. Ahí están. ¿Verdad? Se vienen de allá, del primer mundo, a Rocha y a La Paloma. Porque Dios sigue amando a las personas. Hermano, Dios sigue amando a las personas. Sus negocios siguen siendo las personas. Dios sigue interesado en las personas. Es tarde, pero voy a terminar diciéndoles esto. La hierba se seca, la flor se marchita,
porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierbas el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Te voy a decir una palabra a todos, pero especialmente a los jóvenes. No era fácil en aquellos tiempos. Voy a dar un testimonio de alguien que se convirtió y fue a la iglesia, ya que está el hermano aquí, a la iglesia Asamblea de Dios. José María de León, era un cura. No es como ahora la apertura que hay. Le empezaron a predicar y empezó a entender el Evangelio. Y se convirtió a Cristo y empezó a predicar la gracia de Dios. El único Salvador Jesús. Imagínense los 50 de Rocha Conservadora. El párroco lo puso de patitas en la calle. El hombre, una mano atrás y otra adelante, no tenía dónde ir. El pastor José María de Loreto lo recibió, lo cobijó. Después se fue para Montevideo a predicar. No era fácil. No era fácil. Convertirse implicaba jugarse, y había gente que se jugaba. La predicación en nuestra ciudad. Se decían mentiras de los evangelistas, se inventaban historias estúpidas para burlarse de los creyentes. Andaba por mucho tiempo una mentira que decía que los evangelistas vendían terrenos en el cielo. Los evangélicos venden terrenos en el cielo. Y la gente repetía la estupidez. Y un pariente de mi hermana y mío, nuestro, decía, sí, venden, sí, dice. Vinieron a venderme un terreno y yo les pedí uno esquinera y con luz trifásica, porque era mecánica. Esas mentiras decían, para que la gente se ríe, y se reían de ellos. Sí, repetían cosas sin saber y se burlaban de ellos. Sí, como dijeron, les tiraban huevos, les tiraban piedras. Era mal visto ser cristiano. Había que... Dale, Daniel, sí. Sí, una vez don Arnoldo Grande desafió, a eso estuvo bueno, desafió al párroco a discutir sobre la salvación del alma en el Teatro 25 de Mayo. No fue el párroco, ¿no? Fue solo él. Pero iba a que era difícil ser cristiano, hermanos. Pero era gente que estaba jugada, vino de aquellos países a este lugar, dejando todo, dejando su vida. Porque, como dijo un presidente, como dijo Mujica, uno lo que da es vida, uno invierte la vida en algo, ¿verdad? Ellos le invirtieron en la extensión del reino de Dios, en la salvación de las almas, en proclamar la salvación, en proclamar el amor de Cristo. Y tuvieron éxito, hermanos. ¿Qué? Estamos acá nosotros, ¿verdad? Estamos acá nosotros, ¿verdad? Por favor. Le iba a decir a Domingo, en Castillos se predicó mucho el Evangelio. Después los hermanos se fueron, pero ¿saben qué? Dios no abandonó sus almas. Y fue Juan María de Loreto. Recogió a aquella gente que no era pastoreada y decía Juan de Loreto, la base, estoy hablando de muchos años atrás, la base que tengo en Castillos es de ustedes, hermanos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero tiempos difíciles en donde los creyentes se la jugaban todo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Pensaba para terminar, estoy tratando de acortar, y para todos, Jesucristo por ti y por mí se dejó escupir en la cara. Me emociona. Dios hecho hombre. Cuando lo fueron a arrestar, dijeron, buscamos a Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy, y sus enemigos cayeron en tierra. Era yo soy. Pero el yo soy se dejó escupir en la cara por ti y por mí. Se dejó golpear en el rostro por ti y por mí. Se dejó tapar la cara para que le dieran palo, torturado por ti y por mí.
llevó la cruz, se dejó poner los clavos en las manos y los pies, por ti y por mí. Estando en la cruz, escuchó el desafío de sus enemigos que le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, no se puede salvar a sí mismo. Y Jesús podía salvarse y podía descender de la cruz, pero por ti y por mí no quiso bajar. Esta verdad, que la hemos escuchado muchas veces, grabémosla a fuego en el corazón. Él hizo por ti y por mí eso. Si no has aceptado a Cristo como Salvador, recíbelo hoy. Si eres cristiano, dale todo al Maestro. Dale todo a Él. Es lo que hicieron los viejos. Dieron todo, dieron su vida, todo lo dieron. ¿Por qué no lo vamos a dar nosotros? ¿Verdad? Quiero decirte, ven a Él. Tiene una canción para poner, no está ahí, ven a buscar. No voy a cantar una canción. Salen todos disparados. Pero dice así. Una vieja canción decía: la nave evangelista marcha, marcha, marcha. La nave evangelista marcha para Canaán. Los que embarcarse quieran, bienvenidos sí serán. La nave evangelista marcha, marcha, marcha. La nave evangelista marcha para Canaán. Los que embarcarse quieran. Los que embarcarse quieran, bienvenidos sí serán. Para todos. Yo pienso, ¿cuántos hermanos se han quedado por el camino? El mensaje es ven ahora. La nave evangelista marcha, ven, y si no, ven. Y si no has conocido a Cristo, si no tienes a Dios en tu vida, la nave evangelista marcha. Te llama a que te embarques con Él. A todos nos llama a embarcarnos con Él, para ir a ese futuro glorioso que tenemos con Él. ¿Verdad? Ven. Dios no desecha a nadie. Dios no abandona a sus heridos. No hace como algún ejército hace que mata a sus heridos para que no sean capturados. Él no deja a sus heridos. Él se juega por sus heridos. Busca a sus heridos. Entonces, tenemos un mensaje, hermanos, tenemos un mensaje para compartir a los que se han alejado. Dios quiere que vengan los que están lejos. Como dijeron hoy, es el padre del pródigo, que espera que el hijo venga. Es el pastor que va en busca de la oveja 100, dejando los 99 a buen resguardo. Es como la mujer que busca la moneda perdida hasta que la encuentra y se pone gozoso. Dios quiere que los hermanos que se han alejado vuelvan a Él. Y nosotros somos los instrumentos para orar y traer a los hermanos que se han alejado. Somos los instrumentos. Si no has venido a Cristo, ven hoy. ¿Verdad? Termino. Hay una sola iglesia, una sola. La iglesia de Cristo, que tiene 2000 años. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa historia a través de 90 años. Por la gracia de Dios, el candelero está encendido. Por la gracia de Dios, tú y yo podemos estar hoy aquí. Por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de servir a Dios. Es un ejército de personas que el mundo no conoce, pero que Dios conoce. Tú y yo no conocemos a la mayoría de las personas que han llevado esta antorcha. Dios conoce el nombre de cada uno y Dios no dudó de nadie. Y Dios sabe quiénes son. Dios quiere que tú no luches por tu nombre, no luches por ti mismo, sino que seas parte de ese ejército de personas desconocidas, en su mayoría, que proclaman el Evangelio y edifican el reino de Dios, de personas que para el mundo son sin importancia, pero para Dios son los que avergüenzan a los sabios y a los entendidos. Cuando Cristo se manifieste, nosotros veremos quiénes somos, se va a manifestar lo que nosotros somos.
¿verdad? Hermano, no sé, la verdad es que traté de no emocionarme, porque miro para atrás y veo lo fiel y bueno que es Dios, las cosas que hace Dios, las vidas de personas que están aquí que han sido transformadas, mi vida que ha sido transformada. Vale la pena dejar todo, dar todo para Cristo, que a Él sea la gloria. Después saco mis cosas acá. Qué lindo testimonio que hemos escuchado, reales. Hemos vivido parte de estas historias. Cuando confiamos y creímos, no sabíamos las bendiciones que Dios tenía para nosotros y no podemos imaginarlos las que están por venir, mejores aún. Vamos a orar para terminar esta parte, porque creo que está todo dicho. Le voy a pedir al misionero ese que vino de tan lejos, que venga acá y ore para terminar. Y no se levanten, que después tenemos algunas cositas para organizarnos. Nos ponemos de pie, capaz, los que pueden. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias porque escuchamos en los testimonios, escuchamos en la historia lo que tú has hecho en este lugar, en Rocha especialmente, pero también en las ciudades alrededor. Te damos las gracias porque sabemos de que es tu obra, no la nuestra, y aún así utilizas a personas a través de los años, en distintas circunstancias, personas de distintos lugares, y ahí vemos y nos maravillamos cómo tú eres, y que tú utilizas a distintas personas en distintas clases sociales, con distintas oportunidades, y hasta ahora, 90 años después, sigue este mensaje como lo leemos, este mensaje de salvación que escuchábamos recién. Te pedimos que tú sigas hablando, sigas obrando, de que esta iglesia acá sea una iglesia donde se siga en los años predicando el Evangelio, predicando tu palabra, Padre. Te pedimos que no nos desviemos de la verdad, sino que sigamos fielmente lo que tú nos dejaste, que es tu palabra, Padre. Gracias porque has sido tan bueno, has sido tan fiel, no porque lo merecemos, sino porque tú eres fiel y tú eres todopoderoso. Muchas gracias por todo este tiempo vivido, todas las canciones, todos los testimonios, los videos, por toda la gente que tal vez viene por primera vez acá y lo ha escuchado por primera vez. Te pedimos que tú obres en ellos y ellos te puedan conocer, Padre, que esa es la meta principal y lo más lindo que nos pudo pasar a aquellos que te conocieron y que puede pasar en aquellos que tal vez no te conocen todavía. Sigue bendiciendo esta noche, sigue bendiciendo esta iglesia, Padre, que tu luz siga brillando en tus hijos y en esta congregación acá en este lugar. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.